Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 15 de la parte 4 de esta serie de 5 partes, el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. En el evangelio de Mateo, el Señor Jesús habló sobre el reino en 3 ocasiones diferentes. En el Sermón del Monte, ahí en los capítulos 5, 6 y 7 del libro, Él habló sobre la realidad del reino. En Mateo 13, en su discurso a orillas del mar, Él habló sobre la apariencia del reino. Y después en el Monte de los Olivos, el Señor habló sobre la manifestación del reino. La manifestación del reino se relaciona con la segunda venida del Señor. En cierto sentido, su segunda venida trae consigo la manifestación del reino. También podríamos decir que cuando el reino haya madurado en nuestro interior, esta madurez traerá la segunda venida del Señor. La manifestación del reino es simplemente Cristo que ha llegado a la madurez dentro de nosotros cuando Él regrese. Mateo 25, que revela la manifestación del reino, contiene 3 asuntos importantes: la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de la oveja y los cabritos. Las 3 parábolas guardan relación con la segunda venida del Señor y todas ellas están relacionadas con la manifestación del reino. En este capítulo, ahora en este audio, vamos a examinar solamente las 2 primeras parábolas: la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. La parábola de las 10 vírgenes, que se relaciona con la manifestación del reino, debido a que allí se nos dice que el reino es semejante a 10 vírgenes. A medianoche el Señor regresa y todas las vírgenes se levantan y salen a su encuentro. En ese momento las 5 vírgenes prudentes reciben la recompensa y pueden entrar en la fiesta de boda. Las otras 5 vírgenes son insensatas y no se les permite entrar en la fiesta de boda. En otras palabras, 5 vírgenes reciben una recompensa y 5 vírgenes pierden la recompensa. Cuando el Señor Jesús regrese y el reino sea manifestado, todos los cristianos verdaderos serán juzgados. Lo que hayamos hecho desde que fuimos salvos será juzgado por el Señor en aquel tiempo. Es lo que leemos con claridad en 1 Corintios 3, de los versículos 12 al 15. Este juicio no será para determinar si somos salvos o no, sino que será para establecer si recibimos o no recompensa. Lo que significa que esto determinará si entramos en la fiesta de boda o se nos impedirá la entrada en la misma. Esto es muy claro en la parábola de las 10 vírgenes. Al leer la parábola, muchos cristianos llegan a pensar que las 5 vírgenes insensatas no eran salvas. Pero según la verdad allí reflejada en la Escritura, según la palabra pura, las 5 vírgenes insensatas son vírgenes auténticas. Puede ser que sean insensatas, pero no falsas. Que uno sea insensato no significa que sea falso. Uno puede ser insensato y aún ser genuino. Las 5 vírgenes insensatas son verdaderos cristianos, pero ellos perderán algo cuando el Señor venga en la manifestación de su reino. Algunos verdaderos cristianos se perderán la fiesta de bodas. Ahora vamos a la parábola de los talentos. Como creyentes genuinos, nuestra relación con el Señor tiene 2 aspectos. El primer aspecto se relaciona con la vida y el segundo es la obra o la función que realizamos con el Señor. Tenemos una relación tanto de vida como de obra con el Señor. Por un lado, somos las vírgenes que están esperando a que el Señor regrese, lo cual alude al aspecto de la vida. Por otro lado, también somos siervos del Señor y le servimos con los talentos que Él nos dio. Y este es el aspecto de la obra con el Señor. Con las vírgenes, el amor juega un papel muy importante, un rol muy importante. Con los siervos, la función y el servicio que desempeñan es lo más importante. Debemos atender a ambos aspectos. En cuanto a la vida, tenemos que ser como esas vírgenes. Esto quiere decir, debemos ser prudentes para llenar nuestras vasijas con el Dios Trino. En cuanto a la obra y el ministerio, tenemos que ser fieles
siervos fieles que se esfuerzan para usar todos los talentos que recibimos del Señor. En nuestra condición de vírgenes tenemos necesidad de aceite en nuestras vasijas. Equivale a tener nuestras vasijas llenas, a ser leudados y llenos del Señor. En nuestra condición de esclavos tenemos que usar nuestros talentos. El aceite representa el espíritu que llena nuestro espíritu, que finalmente llenará todo nuestro ser interior. Los talentos representan los dones y las funciones del espíritu. Todo verdadero creyente tiene algunos dones y funciones dadas por el Señor. Estas funciones son del Espíritu. Si hemos de ser aquellos que aman al Señor y esperan su regreso, es necesario que seamos llenos del Espíritu, porque el Espíritu es quien reparte estos dones, que en realidad son los dones del Señor, a fin de que nosotros lleguemos a la madurez de vida. Además, debemos usar los dones o talentos que nos fueron dados por el Espíritu a fin de servir al Señor. En la parábola de los talentos, los cristianos estaban en 3 categorías. Los de la primera categoría recibieron 5 talentos. Los de la segunda categoría recibieron 2 talentos. Y los de la tercera recibieron 1 talento. Según la parábola, el problema no residía con los de la primera o la segunda categoría, o sea, con los que recibieron 5 o 2 talentos, sino únicamente con los de la tercera categoría, los que recibieron 1 talento. No hubo problema alguno con los que recibieron 5 talentos o con los que recibieron 2, sino que con los que recibieron 1 solo talento. Los esclavos de 5 talentos representan a aquellos creyentes que tal vez son más fuertes, que tienen más dones y desempeñan más funciones. Parece relativamente fácil para los miembros de 5 talentos y para los que poseen 2 talentos desempeñar su función y servir al Señor. Pero parece ser que a los miembros de menos talento les resulta más difícil servir. ¿Por qué? Es debido a que ellos mismos consideran haber recibido muy poco. Ellos piensan que la función que les corresponde, su servicio y su obra son insignificantes. Dado que la porción que les fue asignada no es muy grande, ellos tienen la tendencia a dejar que los más dotados los reemplacen en el ejercicio de sus funciones y en servir a Cristo. El peligro es que los miembros de un solo talento renuncien a ejercer su función, porque no hay excusa. Todos tienen que servir. Según el parecer de los miembros que tienen un solo talento, el Señor es un amo muy severo que ciega donde no sembró y recoge donde no aventó. Un día el Señor regresará y cuando regrese pedirá cuenta a sus esclavos. Todos sus esclavos tendrán que rendirle cuenta. Al regreso del Señor el problema no residirá en los que recibieron 5 talentos, sino en los que recibieron 2 talentos. El problema radicará en aquellos que recibieron 1 talento. Ellos se excusarán diciendo que el Señor es muy severo, demasiado severo. Y el Señor no lo va a negar, porque en cierto sentido es muy severo. Él sí ciega donde no sembró y recoge donde no aventó. Así que en cierto sentido es correcto decir que el Señor es severo. De nuestro vivir de iglesia hemos experimentado situaciones diferentes. Por ejemplo, con respecto a las reuniones, muchos santos piensan que no pueden desempeñar una función en ella. Usted observa y recordará esto vez tras vez. El silencio de los hermanos en vez de servir a Cristo. Ellos dicen que no pueden servir a Cristo porque tienen el sentir de que el Señor no les ha dado algo. Muchas veces no es así, amado. Más bien, cuando vienen a la reunión, quizás su sentir es que no han recibido nada, pero el Señor todavía requiere que cumplan su función. Tal vez usted se quiere excusar diciendo que el Señor no le ha dado nada. Esto lo hemos visto tanto. Esto significa que el Señor no aventó nada o no sembró nada en usted. Pero aún así, amado hermano, Él es severo. Él exige cierta cosecha, cierta siega. Muchas veces este es el principio que rige la economía del Eterno y es el camino que Él estableció. Esto es debido a que por un lado debemos aprender a ser diligentes y por otro lado tenemos que ser personas que sirven por fe y que recuerdan que su Señor es muy severo y somos sus esclavos.
A veces venimos a la reunión de una manera ociosa, descuidada, floja. Nos excusamos diciendo que estamos cansados y entonces asistimos a una reunión sin la menor intención de desempeñar nuestra función, de servir al Cristo para edificación del cuerpo. Solamente acudimos con la intención de descansar, tal vez ser ministrado, recibir o disfrutar algún testimonio, alguna enseñanza, escuchar y quizás criticar un poco, y esto llega a ser nuestro disfrute. Incluso llegamos a disfrutar hasta nuestras críticas. Todo esto significa ser descuidado, flojo y ocioso y desobediente y hacer un mal uso del talento. Debemos venir a reuniones trayendo un alabado sea el Señor, gloria al Señor. Si es que estamos cansados o no, y sin importar cuál sea nuestra situación, tenemos que desempeñar nuestra función. Tal vez estamos cansados, pero el Señor es ilimitado. No somos nada, pero Él lo es todo. Estamos cansados, pero Él no se cansa. No tenemos nada que decir, pero tenemos algo que decir, porque el Señor que está en nosotros tiene algo que decir. No tenemos nada que ministrar, pero tenemos que desempeñar nuestra función por fe